los postreros días habrán algunos que viviendo en sus propios deseos se burlarán diciendo: ¿es que acaso algún día Él vendrá? Y ciertamente Él volverá a llevar a su esposa. Jesús vendrá, no sé si de día, no sé si de noche. Puedes estar seguro que Él volverá. Sigue velando, no te canses nunca. Él no está tardando como muchos piensan, sino que es paciente para con nosotros, porque no quiere que ninguno perezca. Y que estén encendidas vuestras lámparas, y que estén rebosantes de aceite, y que así nos encuentre velando, y a las bodas entremos con Él. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra es eterna. Y el día y la hora ni los ángeles conocen, solamente nuestro Padre Celestial. Y el día y la hora ni los ángeles conocen, solamente nuestro Padre Celestial. Del amor de Dios. ¿Quién podrá separarme de mi Salvador? Nadie puede arrebatarme de sus manos, pues estoy escondido con Cristo en Dios. Aunque el enemigo venga por doquier, yo solo en mi Cristo la confianza pondré, sabiendo que en sus manos me sostendrá, pues estoy escondido con Cristo en Dios. Estoy escondido con Cristo en Dios. Doblemente seguro, ahí estaré. En mi torre fuerte me esconderé. Bajo sus alas seguras te abrigaré. En la gracia aprendí
Que el Señor les bendiga, hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo damos comienzo a nuestro programa. Vamos a escuchar una alabanza y luego vamos a compartir una porción de la Escritura. Crecerá en mi interior si descanso. Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Continuamos con nuestro estudio en la profecía de Isaías. Vamos a continuar en el capítulo 29. Vamos a leer desde el verso 9 en adelante. Y vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra: deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalead y no de sidra, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño, y cerró los ojos de vuestros profetas, y puso velos sobre las cabezas de vuestros videntes. Y os será toda visión como palabras de libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo porque está sellado. Y si se diere el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Bueno, así vemos como Dios dice a este pueblo que había realmente rechazado la palabra de Dios. Así vez tras vez Israel rechazó la oportunidad. Y dice, deteneos y maravillaos, dice. Y este verso, si nosotros miramos en otra versión, vemos el verdadero significado, porque debiera leerse así. Dice, quédense pasmados, y ustedes serán pasmados. Quédense ofuscados, y serán
ofuscados. Y así nosotros vemos que ellos fueron realmente los causantes de esta ceguera que Dios mismo les iba a enviar. Dios mismo les iba a enviar este estado de embriaguez ya, pero ya iba a ser un estado crónico. Ellos se habían embriagado realmente de Egipto y de las maneras de las naciones, pero por causa de realmente de darle tanta oportunidad a Dios, bueno, ellos iban a quedar, pero ya de parte de Dios, ellos iban a quedar en este estado. Y la palabra ofuscarse, ofuscarse significa perder de forma pasajera el entendimiento o perder momentáneamente la claridad de las cosas, o sea, el darse cuenta. Y así vemos hasta el día de hoy a Israel. Israel hasta el día de hoy está ofuscado, está como borracho. Y dice también, cegaos. Ellos no pueden ver, no pudieron ver ni pueden ver hasta el día de hoy la oportunidad que tuvieron. Por eso realmente vemos que esto ya no es por causa primordial, digamos, de que Israel haya rechazado el Mesías, sino solamente, esto también viene ya de parte de Dios. No es solamente porque Israel haya rechazado, sino que esto es el producto de haber rechazado la luz. Ellos quedaron ciegos, pero ya de parte de Dios. Dios mandó esta ceguera. En el Evangelio de Juan, capítulo 9, en el verso 40. Evangelio de Juan, capítulo 9, en el verso 40. Dice: entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Y Jesús le respondió: si fuerais ciegos, no tendrías pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Bueno, si ellos realmente hubiesen visto lo que ellos tenían que haber visto, realmente ellos hubiesen abrazado al Señor. Pero realmente ellos estaban ciegos, pero no querían reconocer su ceguera. Pero el Señor aquí le dice: si fuerais ciego, porque ellos no querían reconocer. Dice: no tendríais pecado. Ellos no podían ver realmente que Dios estaba con Jesús. Ellos no podían ver que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, era el enviado a ellos. Y bueno, ellos querían negar todo lo que Jesús hacía. Entonces, bueno, dice Jesús, le respondió: bueno, si fueseis ciegos, no tendrías pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Ellos eran ciegos porque ellos quisieron, no porque no se le haya dado suficiente oportunidad de ver. Podemos decir que la nación cerró sus ojos para no verle al Señor. La nación cerró sus ojos. Ellos sí veían todas las señales, y eso muchas veces se juntaban y entre ellos decían: no lo podemos negar. Pero ellos no querían verle al Señor, no querían reconocerle como el Mesías. Y así en este tiempo también, en este tiempo de Isaías, la nación tampoco quería reconocer a Isaías. No quería reconocer la palabra de Dios que venía por medio del profeta. Israel había elegido la ceguera espiritual. Y Dios, bueno, dijo: bueno, yo les voy a mandar entonces ceguera. Ya que ustedes quieren ser ciegos, yo los voy a dejar ciegos. Yo les voy a mandar una embriaguez ya crónica. Porque a ustedes les gusta embriagarse. Entonces Dios mismo le mandó. Y hermano, y así ocurre cuando nosotros rechazamos la oportunidad de Dios. Cuando nosotros rechazamos de manera continua la palabra, bueno, Dios mismo manda oscuridad al corazón del hombre. Así vemos que hay una oportunidad que Dios da. Pero bueno, hermano, nosotros debemos aprovechar. Y como hemos visto, Israel ahora iba a ser así, iba a estar borracho, iba a quedar en esta condición, pero ya de parte de Dios. Porque dice en el verso 10, porque Jehová
derramó sobre vosotros espíritu de sueño. Bueno, esto vino directamente de Dios. Esto vino directamente de Dios. Así como en lo natural un ebrio está muy ebrio y se queda dormido quizás antes de llegar a la casa. Y cómo cuesta despertarle. A veces está ahí y queremos levantarle y le tenemos que levantar nosotros y llevarle quizá ahí hasta la casa porque está ebrio, está dormido. Bueno, así es la condición del pueblo de Dios hasta este día. Y dice, y cerró los ojos de vuestro profeta y puso velos sobre las cabezas de vuestros videntes. Así es porque Dios ha hecho. Ya no solamente volvemos a repetir, es el pueblo el que eligió no ver, sino que Dios mismo hizo así, por causa de rechazar tanto la verdad de Dios. Y dice en 2 de Corintios, capítulo 3, en el verso 14, dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Pacto, les queda el mismo velo, no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Así vemos a Israel, su entendimiento quedó en un letargo, se embotó. Realmente vemos que Israel hoy lee la palabra, ellos leen aún el Antiguo Testamento, pero dice que cuando leen el Antiguo Pacto, les queda el mismo velo no descubierto. Porque Dios puso eso. Dios puso eso porque el pueblo muchas veces no quiso escuchar. Por eso cuando ellos miraron a Cristo no le pudieron reconocer. Habíamos visto en el Evangelio de Juan, a Juan el Bautista. Y dice, podemos leer brevemente en el Evangelio de Juan, capítulo 1, cómo Juan el Bautista dice en el verso 31 del capítulo 1 del Evangelio de Juan, y dice, y yo no le conocía. Así estaba Juan, estaba ciego de su gloria. Aunque nosotros sabemos que carnalmente ellos eran parientes. Juan el Bautista y el Señor eran parientes. Y sin duda habrán estado juntos de pequeño. Pero lo que dice Juan es que no le conocía de esta manera. Él conocía a Jesús como el hijo de José. Pero note que Israel no conocía, dice, yo no le conocía. Mas para que fuese manifestado a Israel, dice, por esto vine yo bautizando con agua. Lo que estaba ciego, Juan el Bautista, era de su gloria. Y así también Israel. Israel estaba ciego del Señor por causa del velo. Por causa del velo puesto por Dios. Y dice en Romanos también capítulo 11, podemos ver en Romanos capítulo 11 en el verso 8. Dice, Romanos capítulo 11 en el verso 8, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor. Dios le dio espíritu de estupidez. Y dice, ojos con que no vean y oídos que no oigan hasta el día de hoy. Así estaba escrito. Pablo dice, así ya decía la Escritura. Decía, por eso Israel no le pudo conocer al Señor. Y esto es algo muy triste. Porque ellos realmente tenían delante de ellos, pero no veían. Tenían delante de ellos a su Mesías, a su Rey. Tenían delante de ellos a la esperanza de Israel, pero ellos no vieron. Y así es muchas veces con el hombre, hermano. El hombre a veces tiene todo adelante. Está claro, está mostrando Dios su manera, pero no ve. ¿Cómo puede ser que no ve? A veces decimos. Bueno, Dios mismo sabe, porque hace así todas las cosas. ¿Cuántas veces vemos que hay hermanos que no pueden entender? Parece que no se entiende la verdad. Quiere quedar ahí con el espíritu de la ley. Y la ley es un velo también. ¿Y cómo cuesta, hermano?
cómo cuesta realmente reconocer y desaprender. Pero esto justamente nos enseña realmente a no confiar en nuestra propia sabiduría, en nuestra manera de pensar, sino que realmente escuchar la palabra. Poder escuchar la palabra y que esta palabra nos arroje luz para no quedar muchas veces como Israel. Y bueno, y hablando del hombre sin Cristo, mucho más. La persona sin Cristo se le habla, y bueno, llega un momento que ya le viene la oscuridad. Y así habíamos visto en 2 de Tesalonicenses que Dios muchas veces manda operación de error. Dios manda operación de error. Así como habíamos visto con Faraón. Dios le envió a Moisés y le dijo, deja ir a mi pueblo. Pero ¿qué hizo Faraón? Fue rechazando. Entonces fue y buscó a los hechiceros para que hagan lo mismo. Y ahí le manda a Dios para que crea la mentira y su corazón se endurezca más. En vez de arrepentirse y tirarse en el suelo arrodillado, reconociendo que Jehová era el verdadero Dios, no, él, por medio de los hechiceros, se confundía cada vez más, hasta que su corazón quedó totalmente entenebrecido. Vemos que la última plaga, antes de la muerte de los primogénitos, fue la plaga de las tinieblas, porque así estaba el corazón de Faraón por tanta oportunidad. Quedó en tinieblas, quedó así como dice aquí, como quedó Israel, quedó como un ebrio dormido. Así no, hasta el día de hoy no lo pueden despertar a Israel, no le pueden despertar. Y esto es el producto, hermano, de la ebriedad, de su soberbia. Y Dios dice que cerró también los ojos de sus profetas. Vamos a ver en el Evangelio de Mateo capítulo 13, Evangelio de Mateo capítulo 13, en el verso 10. Evangelio de Mateo capítulo 13, en el verso 10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Bueno, esta era la manera del Señor Jesús. Él utilizaba las parábolas. Y las parábolas eran como metáforas que el Señor utilizaba para dejarle una enseñanza. Y después Él solía decir, el que tiene oídos para oír, oiga. No todos iban a entender. Por eso le llamó la atención a los discípulos. ¿Por qué les hablas por parábolas? Y Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino, el misterio del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Ya Jesús estaba viendo a la nación rechazadora. Ya estaba viendo el rechazamiento no solamente de los líderes de Israel, sino también de toda la nación. Y eso nosotros vemos en el capítulo 12, ahora estamos en el capítulo 13, pero vemos en el capítulo 12 cuando vienen la madre y los hermanos de Jesús para tratar de llevarle. Dice en el verso 46, mientras él aún hablaba, dice, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Ahí estaba Jesús, estaba predicando, estaba hablando del reino, estaba hablando realmente de muchas cosas que estaban ocultas y el pueblo no entendía y los fariseos tampoco. Y de repente aparecieron la madre y los hermanos de Jesús y dice, vamos a llevarla a este loco antes que le pase algo, dice. Se lo querían llevar a Jesús. Y dice en el verso 47, y le dijo, uno, y aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar, dice. Y respondiendo a él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, noté que no extendió su mano hacia el pueblo, sino hacia sus discípulos. Dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque ahí vemos que realmente se estaba viendo en la actitud de sus más allegados en lo natural, el rechazamiento de la nación. Esto era una figura nada más del rechazamiento de la nación. Él ya estaba viendo que la nación no iba a aceptar, no le iba a aceptar como rey y Mesías. Por eso en el capítulo 13, verso 1, dice, aquel día salió Jesús de la casa, dice. O sea, sale de Israel, ¿y a dónde se va? Y se juntó
y se sentó, dice, junto al mar. Sale de la casa que es Israel y bueno, y dice, se va al mar, se va a las naciones. Este es el resultado del rechazamiento de Israel. Hoy Jesús está entre las naciones, va a los gentiles. Por eso es que los discípulos tampoco entendían por su niñez muchas cosas. Y le dice, ¿por qué le hablas por parábolas? Y él respondiendo les dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. A cualquiera que tiene fe para creer, bueno, se le va a dar más. Pero al que no tiene fe para creer, aún lo que quizá la pequeña luz, la lucecita que tiene, se va a transformar en oscuridad a la larga. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven. Note que otra vez Jesús vuelve a mostrar lo que Dios le había dicho que diga a Isaías. Estas palabras las volvió a usar Jesús. Y dice, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, dice, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. ¡Qué privilegio tenía Israel, hermano! Muchos habían querido escuchar de la boca del Señor estas palabras. Pero note que la nación no pudo ver, porque no quisieron, dice. Han cerrado, dice, sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan. Sin embargo, qué hermosa la actitud de los discípulos, porque vemos que ellos le siguieron hasta el final. Así con su niñez le faltaban muchas cosas, pero a la hora de la verdad, dijo Pedro, ¿a dónde iremos? Dice, tú tienes palabras de vida eterna. Jesús conocía a la multitud. Jesús conocía a los fariseos, pero también conocía el corazón de Pedro. Pedro realmente había hallado las palabras que él quería, que él tenía realmente necesidad. Y dice, ¿a dónde iremos? Tú tienes la palabra, dice. Tú tienes la palabra. Pedro tenía los ojos abiertos. Pero vemos que este caso es notable, el caso de Israel. Porque había muchos que conocían muy bien la ley. Y así hasta este tiempo. Hay gente que conoce mucho la palabra. Hay gente que conoce la Biblia. Sin embargo, no la conoce. Ven, pero no ven. Ven, pero no ven. Y note que este caso es el caso que nosotros podemos ver también en Nicodemo. Vamos a ver en el Evangelio de Juan, capítulo 3, en el verso 9. Y dice, y respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo? Y no, parece que no le salía cómo explicar esto que Jesús dijo. Porque Jesús le dijo, no te maravilles, bueno, no te sorprendas de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Porque ya en la palabra Dios había dicho, os daré un corazón nuevo. Yo os daré un corazón nuevo. Y eso implicaba un nuevo nacimiento. Pero note cómo ellos, este hombre que era un fariseo, dice, ¿cómo puede hacerse esto? Dice. Estaba cerrado sus ojos. Estaba cerrado. Y respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel? ¿Y no sabes esto? Realmente, hermano, la ley nunca fue una buena maestra. La ley. A veces me sorprende ver hermanos que quieren volver a tener a la ley como maestra.
Pero ellos realmente no pudieron entender porque tuvieron a la ley como maestra. Pero ahí estaba el Señor otra vez alumbrándoles. Y hubo también profetas de fe que querían alumbrar al pueblo de Dios acerca del cumplimiento de la palabra, acerca de su estado. Pero Israel nunca quiso ver. Y vemos acá se ve bien, hermano, cómo Dios le cerró los ojos. Este era un maestro de la ley y Jesús le dice, tú siendo, dice, un rabí, un experto, ¿cómo no sabía? ¿Cómo no sabía? Bueno, hasta el día de hoy Israel se encuentra así. Por eso el pueblo sufría hambre, porque había gente que conocía ahí la ley, conocía la palabra, pero sin revelación, sin la luz. Se leía, pero sin luz. Se leía así literalmente, se leía así como con el espíritu de la ley, pero no veía la gracia, no veía que la ley estaba en la casa de la gracia. Agar estaba en la casa de Sara y la señora, la princesa, siempre fue Sara. Entonces, el israelita no podía ver, no podía discernir realmente el propósito de Dios. Se hizo inmisericordia, se hizo duro el israelita, porque espiritualmente no podían llegar a entender. Bueno, Dios había enviado ese espíritu de estupor. Dios ya había enviado ese espíritu de estupor. Y dice en Amós capítulo 8, Amós, profecía de Amós capítulo 8, y vamos a leer desde el verso 11 en adelante. Y dice, aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente discurrirán buscando palabra de Jehová, y no la hallarán. Así vemos que realmente, aunque los fariseos, los escribas, ellos eran fieles en copiar la letra de la ley, el pueblo padecía hambre. Y esto es porque justamente no se podía ver espiritualmente la palabra de Dios. No se podía ver lo que el verdadero contenido sustancioso. Ellos se habían quedado mirando todo lo exterior de la ley, pero no podían ver la sustancia. Y cuando vino la persona misma, la palabra viva, el verbo de Dios entre ellos, mucho menos, porque ellos se quedaron con la letra fría. Por eso qué hermoso otra vez volvemos a decir las palabras de Pedro. Porque mientras ellos veían una letra fría, una letra sin vida, Pedro veía palabras de vida eterna. Pedro veía palabras de vida eterna. Noté que Jesús había dicho que había espíritu y vida en sus palabras. Bueno, esta es la diferencia. Esa es la diferencia de una sencilla teoría y de la palabra dada en el poder del Espíritu Santo. Es totalmente diferente, hermano. Y dice en el verso 11 de nuestro estudio, y os será toda visión como palabras del libro sellado. Así está hoy, hasta el día de hoy, la palabra de Dios para ellos. Y así también, hermano, es para todo hombre, quizás con su educación, al hombre culto, la palabra le está sellada. Y dice, y os será toda visión como palabras del libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer, y le dijeron, lee ahora esto, él dirá, no puedo, porque está sellado. No puedo, dice. Y así si nosotros le damos esta palabra a un hombre experto, quizá un hombre que estudió filosofía y letras, que conoce de retórica, que es un hábil orador, sabe de técnicas del habla, pero no va a poder entender. Y bueno, por afuera quizá le va a decir gramaticalmente, le va a poder dividir sujeto, predicado, sustantivo, artículo,
adverbio, objeto directo, así, ellos van así, técnicamente, conforme a la sabiduría del hombre, ellos van a poder decir muchas cosas. Pero el verdadero y profundo significado de la santa palabra de Dios está oculto. Y esto especialmente, hermano, está hablando de Israel, pero así también es con el hombre natural. La Escritura es un libro sellado, cerrado. Y ellos miran la Biblia y dicen, esto no tiene ni pie ni cabeza, porque tiene un significado espiritual. Entonces, cuando leen la Biblia, quieren razonar la palabra. Habíamos estudiado, cuando estudiábamos Éxodo, cómo Dios le había dicho al pueblo, no comas al cabrito en la leche de su madre. Y quedó pensando el judío. Y el judío no come carne con queso arriba, porque es como comer carne con leche. Pero Dios no se refería a eso. Dios se refería a la ceremonia que hacían las demás naciones de hacer ese sacrificio para tener quizás mejores cosechas. Era como una ofrenda. Entonces, vemos que la enseñanza estaba detrás, estaba escondida. Pero está escondida, está cerrada al corazón del hombre. Y usted ve hoy al judío, le ve llevar su filactería. Y dice, átalas a tu cuello, dice. Y las escribirás en tu frente. Entonces se pone una cajita en la frente con el número de la cita del texto. Ahí va por la calle. Y entre ellos, bueno, se parece como que se lisonjean y reciben gloria, porque creen que conocen el significado de la Escritura. Pero hermano, así llegamos a ser nosotros también. A veces miramos estas cosas en el pueblo de Dios y es lamentable. Y vemos en el pueblo de Israel y es lamentable, pero a veces vemos en el pueblo de Dios, en la iglesia, muchas veces tomamos así la palabra. La tomamos religiosamente. Y al final somos unos religiosos también, porque no vemos la verdadera sustancia. Vemos todo el formalismo y nos fijamos que todo por afuera esté todo muy lindo. Y Dios que ve el corazón. Hermano, nosotros podemos entender el espíritu de la palabra. Poco a poco, línea por línea, así como habíamos visto que Israel rechazó. Nosotros podemos entender la palabra, hermano. Es para nosotros. Y la palabra es viva y es eficaz, tiene una vida. La palabra tiene un significado abundante que no está escondido de nosotros, porque de nosotros Él no escondió. Él a nosotros nos dio el poder conocer su santa palabra. Nosotros también tenemos el privilegio de poder conocer la palabra, pero muchas veces tomamos la palabra como una cosa religiosa. En 1 Corintios capítulo 2 dice en el verso 12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Y dice, note esta frase, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y esto es lo que no puede hacer el hombre, porque el hombre va a acomodar lo espiritual a lo natural. Siempre hace así, rebaja el verdadero significado y transforma lo espiritual en un mandamiento de hombre. Lo rebaja. Entonces, el creyente que no está bien establecido a lo último llega a manejarse de manera natural, pensando que agrada a Dios. Y deja de lado la misericordia, la justicia y la fe. Empieza a andar de una manera religiosa. Porque el verdadero significado de la palabra está escondido muchas veces. Pero nosotros tenemos el Espíritu Santo. Hermano, aprender la palabra es como volver a aprender a leer. Aprender la palabra, podemos, sin temer a equivocarnos, es como aprender otra vez a leer. Porque necesitamos, por empezar, otra mente. Empezamos a utilizar la mente de Cristo.
y empezamos a entender bajo la tutela del Espíritu Santo. Él es nuestro maestro. Pero Israel, como vemos, rechazó vez tras vez. Y Dios selló el libro. Dios selló el libro. Pero nosotros no hemos recibido, hermano, el espíritu del mundo como para que la palabra no se pueda entender. Nosotros podemos entender la palabra, hermano. Este es nuestro gran privilegio. Realmente, recién Israel va a poder a entender cuando este sello Dios quite. Dios tiene un tiempo donde va a abrir la escritura para su pueblo. Pero hermano, en esta dispensación de la iglesia, nosotros tenemos abierto el libro. El Señor no deja nada escondido para nosotros. Hay cosas que Él escondió, dice, que son para Él. Pero hermano, lo que es concerniente a lo mejor, a nuestra preparación, todo está disponible. Dice en Efesios capítulo 3, dice en el verso 4, leyendo lo cual podéis entender. Así se puede entender. Dice leyendo, confiando. Y especialmente sabiendo, hermano, el lugar del apóstol Pablo. Hay mucha mala interpretación de la Escritura por no reconocer que Pablo es el apóstol de la iglesia. Hermano, una vez que nosotros, y parece que tenemos que volver a repetir vez tras vez esto, y el Espíritu Santo sabe. Hermano, Pablo es el apóstol de la iglesia, y necesitamos sujetarnos a sus enseñanzas para poder entender el resto de la Escritura. Porque nosotros no lo podemos mirar desde el punto de vista de las enseñanzas de los evangelios, porque los evangelios especialmente fueron escritos para el pueblo terrenal de Dios, para el Israel. Sin embargo, las cartas del apóstol Pablo fueron escritas especialmente para nosotros, para la iglesia. Entonces, hermano, ahí nosotros empezamos a pararnos desde el punto de vista de iglesia. Y empezamos a ver el propósito de Dios con la iglesia. Es sacar una virgen pura. Es sacar un grupo que anda de novio con el Señor para que el Señor tenga a su esposa por toda la eternidad. Y desde allí, desde ese punto de vista, desde la revelación dada al apóstol Pablo, el misterio escondido de Dios, lo que él desarrolló en sus 14 cartas, bueno, desde allí nosotros podemos entender el resto de la doctrina. Y nos paramos mirando desde la doctrina dada al apóstol Pablo, miramos a cada dispensación, pero desde el punto de la doctrina de la gracia. A Pablo se le reveló la gracia, por eso nosotros predicamos el evangelio de la gracia. No podemos predicar en este tiempo la ley. No predicamos el evangelio del reino que está en los evangelios, porque eso fue para Israel. Pero cuando Israel rechazó, Dios levantó a un hombre. Dios levantó a Saulo de Tarso y le cambió su nombre y le puso Pablo. Y a él le envió, le llevó ahí en Arabia y allí en el desierto le reveló el mensaje para esta dispensación. Por eso ahora él dice, leyendo lo cual podéis entender, cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Este misterio es de Cristo, porque habla de aquellos que están en Cristo. Habla de aquellos que están en Él. Habla del propósito eterno que Dios ya había predeterminado. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. La iglesia fue también un asunto sellado y cerrado para los profetas que profetizaron para el pueblo de Israel. Por eso esto se le abrió solamente al apóstol Pablo. Todos esperaban en el tiempo de Jesús que Él, venga y establezca su reino, que empiece el reino milenial. Venga tu reino. Les enseñó a orar Jesús. Cuando Él les enseña a orar, le dice que venga su reino, hay que orar así. Y un día Israel va a orar así, pero va a orar así durante la tribulación. Venga tu reino, ellos van a decir, pero hoy Israel ora y habla de muchas formas, pero la verdadera
el verdadero cumplimiento de las enseñanzas de Jesús se van a cumplir allí y durante el milenio. Por eso nosotros necesitamos pararnos bien para poder entender que hoy estamos bajo el régimen de la gracia, bajo una nueva doctrina. Pablo no predicó el mismo evangelio que predicaron los apóstoles del reino, que fueron los 12 discípulos del Señor. Pablo predicó el evangelio de la gloria, o el glorioso evangelio del Dios bendito. Y este evangelio, hermano, no tiene nada que ver, aunque no está en contra, pero no es igual, porque este evangelio es de gloria. En cambio, el evangelio del reino de Israel es de la tierra, habla del reino terrenal de Dios. Pero también ese reino va a surgir de un reino celestial, pero enfatiza el reino terrenal. Eso es lo que nosotros también tenemos que entender bien. Porque, hermano, de esa forma nosotros tenemos la oportunidad de conocer más a Dios y de conocer mejor su propósito. Note que cuando termina la Biblia, vamos a ver en Apocalipsis capítulo 22, en el verso 10. Me gusta ver porque cómo el Señor a nosotros nos dio. Dice en Apocalipsis 22, en el verso 10, dice, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro. ¿Usted quiere entender algo de la palabra de Dios? ¿Usted quiere entender algo de Apocalipsis? Bueno, no está sellado. No selle, dijo. Dios le dijo a Juan, no selles la palabra de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. La palabra se puede entender, hermano. Por supuesto, no vamos a empezar estudiando Apocalipsis, por lo menos yo no le aconsejo que empiece así. Pero vamos a empezar por Génesis, vamos a seguir por Romanos, vamos a continuar por los Evangelios, vamos a continuar viendo el libro de la redención, que es Éxodo, vamos a ver 1 Corintios, y luego vamos a empezar a estudiar Levítico, Apocalipsis, Cantares. El Señor ya nos va a dar entendimiento, nos va a ir preparando para asimilar y entender propósitos más profundos. Pero hermano, la profecía está abierta a nosotros. No selle, dijo Dios. Para nosotros no está sellado. Pero vamos a comparar con Daniel capítulo 12 en el verso 8. Vamos a ver ahora el último capítulo de Daniel. Y vamos a ver lo que para nosotros es Apocalipsis, para lo que es para la iglesia Apocalipsis, podríamos llamar que Daniel es para el pueblo de Israel. Pero dice en Daniel capítulo 12, dice en el verso 8, dice, y yo oí Daniel, que era judío y tuvo tanta luz y revelación, el Señor le mostró tantas cosas, y dice, y yo oí, mas no entendí. Nosotros entendemos por la gracia del Señor poco a poco lo que habla, lo que está escrito en esta profecía de Daniel. Podemos llegar a entender todo. Pero dice Daniel, yo oí, mas no entendí, porque él es judío. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Y note, hermano, el libro de Daniel se escribió especialmente, se escribió primeramente en arameo, y la segunda parte se escribió en hebreo. 2 idiomas se utilizaron para escribir el libro de Daniel, porque ahí ya vemos que tiene 2 destinatarios este libro. La primera parte a los gentiles y la segunda parte le está hablando directamente a su pueblo. Pero dice que Dios mandó a sellar estas palabras. Están cerradas y selladas. Dice, ¿hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Hasta el fin del trato de Dios con la iglesia. Bueno, allí Israel va a volver. Y especialmente hablamos siempre del remanente. El remanente va a empezar a leer Daniel, va a leer un poco Isaías, pero especialmente Daniel. Daniel va a ser el libro que ellos más van a leer. Y ellos van a empezar a ver que las escrituras se están abriendo.
porque el Espíritu Santo va a estar obrando en ellos. Pero hermano, nuestro privilegio es poder entender nosotros la Escritura. Y vamos a entender poco a poco. Estamos aprendiendo juntos, hermano. Estos días que estamos estudiando la palabra, hermano. ¿Cuántas veces el enemigo quizá puso obstáculo para que usted no pueda encender su computadora y poder escuchar? O quizá pasa algo y viene alguien y le quiere hablar. Hermano, tenemos el privilegio de poquito a poquito ir comprendiendo línea por línea la palabra de Dios. Y Dios está utilizando algo que hizo un hombre que quién sabe con qué motivo hizo. Está utilizando la computadora, el internet. Y quizá más adelante este mismo aparato sea utilizado para llevar a quién sabe qué propósito el anticristo, hermano. Pero Dios nos ha dado el privilegio de usar este aparato para poder aprender juntos, hermano, esta palabra. Poquito a poquito. La palabra, hermano, se puede entender, porque tenemos el poder del Espíritu Santo que nos guía nos guía a la plenitud de la verdad, hasta que Él se pueda dar a conocer y pueda dar a conocer todo lo que escuchó ya desde la fundación, desde antes de la fundación del mundo. Hasta ahí podemos llegar a alcanzar a entender. Tenemos la mente de Cristo, tenemos las Escrituras abiertas. ¿Qué nos falta? Aprovechar la oportunidad. Hermano, aproveche la oportunidad. Aprovechemos para poder alcanzar más. Porque hay cosas que no nos son tan claras, pero a medida que vayamos estudiando, bueno, yo sé que muchas dudas se van a ir aclarando. A veces ni conviene ir y preguntar a veces. Preguntamos por ahí, pero estudiando, vemos que el Espíritu Santo nos da justo lo que yo quería saber, decimos. Así es el Señor, y así también es su manera. Bueno, vamos a dejar aquí, la hora ya ha pasado. Les invito a escuchar una alabanza y luego damos por terminado el estudio de Isaías por hoy. A las 21 horas va a estar nuestra hermana Carmen dándonos el estudio de Efesios. Ella va a continuar a las 21 horas. Les invitamos a poder acompañarnos, a compartir todos estos estudios con otros que tengan también hambre. Y bueno, que el Señor les bendiga ricamente.